Primero que nada, gracias a ambos. Es un gusto tenerlos acá. La historia con ambos es muy curiosa, porque Nelson es vecino de la calle Suecia, o sea, había a pocas cuadras, y da pocos casos en la historia de que en la misma calle, a pocas cuadras de distancia, haya dos escritores del mismo barrio. Podemos elegir varios libros, pero vamos a empezar casi que de atrás para adelante y que nos hables un poco de Karaoke Ñeri, que lo tiene Matías. Hicieron un cambio de figuritas, se ve ellos. Y Karaoke Ñeri, que ya el título nomás es bastante llamativo, de Karaoke Ñeri. Hagamos una sinopsis, Nelson. ¿Cómo presentarías tu propio libro? Bien, antes que nada, saludos para mañana, saludos a Silvia Fría, que fue profesora de literatura en el Liceo 11 del Cerro, donde supe concurrir y desconcurrir también. Karaoke Ñeri, bueno, es una novela policial con algunas particularidades dentro de mi obra, donde se mezcla un Montevideo surrealista, alucinante y alucinado. Tiene varios personajes de toda mi obra anterior, sobre todo de la trilogía, de las tres novelas, obviamente, están reunidas en Terminando Babies, en un solo volumen, también están por separado, pero en este caso en Karaoke Ñeri aparece un nuevo personaje que se llama Jeremías Lacrosse, un detective que también tiene ciertas particularidades. Sufre de la afefobia, por ejemplo. La afefobia es un padecimiento que tienen algunas personas donde no soportan el contacto con otro ser humano, el contacto de piel. Esto no implica que odien a la especie o al semejante, simplemente que no soportan el contacto físico, ni siquiera un beso, un roce de labio. Y en toda la trama hay como dos niveles. Toda novela de misterio, hay algún asesinato. Por un lado está la desaparición de un cuadro de Torres García, Gran Copa Constructiva, que fue pintado allá por la década del 30 por el maestro, y que es un delito tangible, ¿no? La desaparición de un cuadro es algo tangible. Y después hay un misterio intangible, un homicidio intangible, y es que en Montevideo, por primera vez a nivel mundial, se va a conmemorar la primera convención Ñeri del mundo, por lo tanto llegan delegados, representantes del ñerismo de toda parte del mundo, y la convención va a ser en el lugar adecuado para ellos, que es el nuevo shopping center, ¿no? ¿En qué otro lugar podría ser? El maestro de ceremonia es Novik, un referente pobre, claro, con la cancha, cosas francesas, y las bases. Bueno, y así comienza la historia. Los representantes ñeris, lo que tienen en mente es asesinar el idioma español, que de hecho lo están haciendo, ¿no? Tampoco lo van mutilando. Y bueno, a Jeremías Lacrosse le caen esos dos casos. Por un lado, encontrar este cuadro de Gran Copa Constructiva que desapareció, y por otro lado, tratar de desbaratar esta convención Ñeri y el asesinato del idioma español. Claro. Hay una cosa que me gustaría que le cuentes a la gente, porque justamente hablando de la inspiración, yo leí por ahí, porque quizá me lo contaste, que el chispazo de la novela fue un recorte de un diario haciendo un asado. Sí, se lo comentaba hoy afuera, a Matías. Un fin de semana iba a hacer un asado en casa, y uno siempre guarda libros viejos, ¿no? Para comenzar el foco ignio. Y tomo un diario, y evidentemente lo primero que hago es leer las noticias viejas, ¿no? Me pasaba antes cuando se envolvía la media docena de huevos de papel de diario también. Y era un diario del País del domingo. Y había una nota, los periodistas le llamamos nota de panteón, o nota de color. Hay notas que guardamos para el fin de semana cuando menos se mueve la parte informativa o política. Y en esa nota de color del País de Domingos hablaba de un español que había comprado justamente Gran Copa Constructiva, esto es cierto. Lo había comprado en un remate, había pagado $600.000 por este cuadro, lo había colgado en su casa para observar con su mujer,
con sus hijos, con el núcleo más íntimo, hasta que empezó a notar que aparecían focos como de humedad, ¿no? Como manchitas de humedad en el cuadro. Bueno, en vez de llamar a un maya, a alguien que supiera, especialista en cuadros, llamó a un amigo y con el amigo empezaron con una espátula a sacar esa pintura. Por lo tanto, destrozaron lo que él había comprado, la gran copa constructiva, y se encontraron con un cuadro debajo de ese cuadro, que luego se supo que era el paisaje constructivo. Fue un cuadro que también pintó Torres García, casi al mismo tiempo que Gran Copa Constructiva, pero nunca lo firmó, porque no le había gustado. Lo que hizo fue después, a ese lienzo, pintarlo de blanco, ¿no? Dejarlo, digamos... Para ahorrar. Claro, sí, porque aparte de Torres García, como muchos pintores, vivía salto de mata, ¿no? Lo hacía desde tiempos inmemoriales, ¿no? Da Vinci también lo hacía, ¿no? Para ahorrar un poco de lienzo y tela. Lo neutraliza con pintura blanco y ahí sí pinta justamente Gran Copa Constructiva, que sí lo firma. El cuadro que queda a la vista, el que estaba atrás de ese cuadro, lo que hace este señor fue llevarlo a la yerna a la nuera, perdón, de Torres García, a ver si era realmente un cuadro de Torres García, y sí lo era. Pero no se puede autentificar porque no tiene la firma del maestro. Porque el razonamiento es si él no lo firmó, es porque nunca lo való, claro, con un cuadro de él, no le gustó. Por lo tanto, este hombre lo que hizo fue perder un montón de plata, pero encontrar o rescatar un cuadro que en el mercado no tiene valor. Claro. Y a mí me pareció interesante esa historia. Entonces, obviamente no aprendí con esa hoja de diario Fuego, la doblé en 4, la guardé en el bolsillo y bueno, aquí hay una historia. En algún momento. Capaz que algún día surge algo con respecto. Y me pareció interesante jugar con eso, ¿no? Un cuadro que desapareció, que en realidad nunca desapareció, sino que alguien por negligencia e ignorancia lo perdió. Claro, maravilloso. Ahora seguimos con Nelson. La otra novela que nos convoca fue Premio Nacional de Literatura y de Matías Mateus, que también nos reúne en historia porque era un niño cuando iba... Yo creo que no puede ser esto, ¿cierto? Él era un niño y iba a verme al carnaval, no puede ser porque tenemos casi la misma edad. O sea, no podía ser. Porque como decía el tiempo es relativo, claro. Contanos, la danza del invicto. Bueno, buenas tardes y gracias a vos, Joaquín, por la invitación. Les agradezco que estén acá y yo estoy sumamente contento porque es la primera vez que hago una actividad literaria en el Cerro, en mi barrio, que me estoy retornando al barrio. Somos unos grandes. Y compartirlo con gente que sabe, con vecinos, eso está buenísimo. Recuperamos un conjunto de un amigo. Sí. De ahí mi ofensa el año pasado, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver, pero siempre la traigo a colación, que es cuando hablan del cerro, se hacen parodias sobre el cerro y se olvidan la enorme cantidad de artistas que tenemos, que aparte no tenemos que tampoco, podemos hacer algo histórico si quieren, porque Feliberto Hernández escribió sobre el cerro y vivió acá. Feliberto Hernández, estamos hablando del enorme escritor, y tenemos autores contemporáneos que están acá marcando historia en la literatura y son del barrio, ¿no? Eso me encanta rescatarlo. Sí. Matías. Los cerrícolas somos muy camiseteros y defendemos ahí lo nuestro. Bien, bueno, la danza del invicto cuenta la historia de Marcellus Dandy, que es un boxeador profesional y un campeón de los pesos pesados, que luego de tener un accidente de tránsito, él pierde su capacidad de habla. Entonces, esa situación obligada en la que él necesita una libreta y una lapicera, como tiene Nelson acá, para comunicarse de la comunicación básica, lo hace empezar a rescatar su historia, su pasado, todas sus peleas, todas sus derrotas, todos los combates que tuvo, pero debajo del ring. Y ahí es cuando Marcelo empieza a contar desde su origen, que él nace en un lugar, en una geografía ficticia que se llama La Isla. Es una geografía muy violenta, que está paramilitarizada, donde las poblaciones más vulnerables, en las zonas rurales, en los pueblos olvidados de los centros urbanos,
están sometidos a la voluntad de esos grupos paramilitares que los asedian y los hacen perder y los expulsan literalmente a fuerza de metralla de sus lugares, de sus chacras, de sus fincas y demás. Marcellus va contando cómo fue ese proceso de niño que tuvo que abandonar su lugar de nacimiento, cómo abandonó la isla, cómo llegó a esa otra gran ciudad que su tío le prometía que sería la ciudad de la tierra prometida, y los distintos tropiezos que empieza a tener en esa gran ciudad que no era tan acogedora como parecía en un principio, y cómo llega accidentalmente a un gimnasio de boxeo, donde allí lo acuna su maestro, Gus D'Amato, en realidad, que es una especie de homenaje a Kusanagi, el que fue mentor de Tyson y de Floyd Patterson. Y ahí Marcellus va contando, tiene como 3 capas, o 3 niveles distintos la novela. Marcellus cuenta su última pelea, su última defensa del invicto, cuenta todo su pasado, cómo salió de la isla, cómo llegó a la ciudad, cómo fue sobreviviendo. Él va combatiendo en distintos ámbitos, ¿no? Combate en las calles, después llega a un astillero donde se gana la vida peleando, después queda en un internado católico, bueno, ahí sufre distintos abusos, pero los internos, y ahí se escapa, y bueno, cómo llega y hace su ascenso en el deporte. Por otro lado, cuenta la historia del después, de su última pelea, de un polémico caso de dopaje, cuenta cómo fue su accidente y toda la controversia que vino después ya en el mundo del deporte de élite, ¿no? Una cosa era cuando nació, cuando salió de la isla en el olvido total, y ahora cuando después de ser una mega estrella vas a ser vilipendiado por ese supuesto caso de dopaje. Y por ahí va pasando la narración que hace Marcellus en una primera persona, anotando en sus memorias esos discursos.